en estas imágenes. Los bomberos de Alburquerque han tenido hoy que actuar en un instituto, en el Instituto Castillo de Luna. Han tenido que retirar un enjambre de abejas. Esta mañana recibían la llamada y tenían que actuar. Las abejas se encontraban metidas dentro de un hueco de una persiana. Claro, todo esto, como están viendo, han causado mucho revuelo entre los vecinos, y nuestro compañero José Domingo se ha ido hasta allí, hasta Alburquerque, para hablar con los propios bomberos que esta mañana actuaban en ese instituto. José Domingo, buenas tardes. ¿Qué te han contado de la actuación de esta mañana? Buenas tardes, Rocío. Pues sí, era sobre las 11 cuando recibían la llamada aquí en el Parque de Bomberos de Alburquerque y rápidamente cogían sus vehículos, pero claro, no necesitaban en este caso agua, necesitaban este equipo, el equipo especial de intervención de Minópteros. Moisés, ¿y cómo era esa intervención que teníais que hacer? Porque los profesores estaban alertados de que estaban revoloteando las abejas al lado de su aula de reuniones. Pues sí, exactamente. Estaban alertados porque los chavales habían visto sobre la ventana pues mucho movimiento de abejas y demás. Y bueno, pues al entrar dentro de lo que es la sala de reuniones intuimos que podían estar en el interior del cajón de la persiana, y bueno, pues estuvimos desmontando también el carrete para poder acceder y entrar luego en lo que es la colmena, la caja de la colmena, para bueno, intentar sobre todo coger la reina, que es un poco, digamos, la técnica básica para poderlas coger. Esa es la clave, ¿no, Moisés? Una vez ha entrado la reina en el cajón, en este recipiente, ya las otras han ido detrás, habéis abierto la puerta para que entraran todas. Exactamente. La reina manda, digamos, una feromona que, bueno, evidentemente que es cuestión de tiempo, porque aunque, bueno, pues utilizamos, digamos, técnicas para intentar no dañarlas, ni este cepillo. Exactamente, ni alterarlas mucho, pero bueno, pues se alteran, y bueno, pues de hecho incluso hemos tenido que quedar allí la colmena para que esta tarde pues estén ya todas dentro. Sí, claro, es una actuación que muchas veces no sabemos que es cosa vuestra, pero pasa bastante a menudo, ¿no? Realmente es cosa nuestra porque independientemente de que muchas veces el apicultor te pueda echar la mano porque le puede interesar, pero realmente ellos te pueden hacer un favor, pero sí es cierto que sobre todo en esta época, que es cuando más movimiento hay de ellas, es cuando realmente los apicultores están más atareados. En definitiva, que la actuación rápida es la nuestra. José Domingo. Incluso, y de hecho tenemos un equipo de intervención especial para, bueno, pues caso muchas veces que a lo mejor tienes que romper un muro, romper una tubería, y a lo mejor no puedes hacerlo incluso en ese día, a lo mejor tienes que hacerlo al día siguiente. Sí, un momento, Moisés, que me pregunta Rocío para ti, dime. Claro, decimos que para los niños hoy ha sido algo completamente fuera de lo habitual. Decíamos que los bomberos se han tenido que poner todos sus atuendos y todas sus vestimentas. Un revuelo absoluto el que se ha creado en el colegio. ¿Qué le han dicho a los niños? ¿Cómo les han recibido? Claro, se han tenido que poner absolutamente todo este material que estamos viendo para que no os picaran los trajes. Los niños estaban asustados. ¿Cómo han vivido ese momento? Bueno, yo creo que estaban todos con ganas de coger el móvil y grabar, ¿sabes? Y bueno, evidentemente claro, que les llama un poco la atención el hecho de vernos a todos equipados. Gracias a Dios tenemos ya unos EPIs adecuados para este tipo de intervención y poderlo hacer salvaguardando, pues bueno, pues en casos nuestros cualquier picadura, evidentemente para tratarlas a ellas pues con más delicadeza, más tiempo y hacer el trabajo bien. Desde la Consejería de Educación han estado muy atentos a todo lo que pasaba en ese IES Castillo de Luna, han estado en contacto con la directiva de ese instituto, incluso también la policía local ha estado pendiente del tema. Creo que esta misma tarde se iban a volver a pasar por la zona por si quedaba alguna, ¿no? Sí, de hecho uno de los policías locales también trabaja con colmenas y demás, con lo cual también bastante experimentado en situaciones de estas, y en definitiva pues bueno, bastante gente. Esto recibís una formación especial, claro. Evidentemente. De hecho, como te comento, hay un grupo especial de este tipo de intervenciones que son los que nos dan la formación pues durante todo el año. Pues muchísimas gracias, pues ya lo estáis viendo. Esta es la actuación que han tenido que realizar los bomberos hoy en el Parque de Bomberos de Alburquerque. No han tenido que echar agua, pero sí que retirar ese enjambre que estaba en el IES Castillo de Luna. Muchísimas gracias, José Domingo. Pero a mí me siguen quedando algunas dudas. ¿Cómo se actúa cuando llegan este tipo de situaciones? Para ello, nuestro compañero Manu, meteorólogo de Conexión Extremadura, va a hablar con un apicultor para que nos explique, claro, ante esas situaciones, ¿qué se hace? Manu, buenas tardes. Así es, Rocío, muy buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar para que nos comenten más sobre las abejas y cómo nos afecta en el caso de que pueda llegar a picarnos con Alejandro Amaya. Él es apicultor, como él dice, de toda la vida. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que nos estamos haciendo todos en casa, ¿son peligrosas las colmenas, los enjambres? En principio cuando tenemos enjambres que nos entran en zonas que pueden correr un riesgo, como en hogar,
ellas se centran mucho en defender y proteger a la reina y siempre van a estar rodeándola o haciendo como una bolsa a su alrededor, un escudo, y no van a presentar ni una amenaza porque no les interesa en ni un momento abandonar a la reina, entonces se pueden llegar hasta manipular. Pero como siempre digo, como experto de la naturaleza, que si desconocemos esta especie, siempre le mantengamos el respeto y contactemos con profesionales. Es muy importante eso que decías, Alejandro, del respeto hacia los animales. Y estábamos viendo en el instituto por qué tienen esa capacidad o eligen siempre esos marcos en los edificios para crear sus enjambres. Bueno, ahora es una época muy buena porque empieza el calor y las feromonas se les disparan a las abejas y empiezan a estimularse y empiezan a formar estos enjambres y eligen las primeras zonas a las que pueden posarse porque al final es un esfuerzo físico, un cansancio que les supone a ellas. Entonces empiezan a ubicarse en zonas incluso cerca de las urbanizaciones, como en este caso el colegio, y pues bueno, podemos tener la mala suerte de que nos entre justo en los marcos, incluso portales o incluso entren dentro de las casas por el hecho de que van allí a instalarse o simplemente de paso. Y claro, en el caso como por ejemplo hoy estamos viendo, ¿qué sucede en el momento en el que los bomberos van hasta el instituto y se llevan ese enjambre? Porque lo que hacen es quitarlo de allí. Sí, ellos toman las medidas, al final están preparados y siempre intentan, pues eso, evacuar la zona. A las abejas se le aplica el humo para tranquilizarlas y poder manipularlas muy bien, y con una colmena como la que ha enseñado José Domingo, pues las introducen ahí y poco a poco se van incorporando todas, porque al final siguen a la reina, donde va ella van todas, y pues así se aseguran un poco de llevarse todas. Siempre puede quedar alguna, pero se aseguran. Y Alejandro, en ese momento, en ese traslado que sufren esas abejas, creo que no por lo que has dicho, pero en la gran mayoría no sufren daños, ¿no? Realmente no sufren daño porque se hace un buen trabajo. Con mucho cuidado. Siempre se utilizan cepillos, se utilizan las colmenas que tienen puertas, pero siempre puede haber alguna pérdida pues, con el trabajo, la manipulación, pero no es un daño muy grande lo que sufre. Y en el caso, por ejemplo, de que estos enjambres, ¿qué es lo que hacen con ellos cuando se los llevan? Bueno, yo por la experiencia, muchos de los equipos de bomberos o tienen contactos o ellos mismos practican la apicultura, entonces o bien se lo quedan para ellos, para sus pequeñas explotaciones a modo hobby, o tiran de contactos de apicultores que le vienen muy bien para sus explotaciones. ¿Esos enjambres son estáticos? Es decir, ¿las abejas siempre están ahí o por circunstancias van moviéndose? Lo más normal es que se muevan. Ellas siempre van a buscar sitios idóneos donde tengan floraciones cercas, en buen clima, también dirigidos siempre al norte. Entonces la gran mayoría son móviles, es decir, están ahí para descansar, y también otras abejas van buscando áreas mejores, gritas de árboles o bueno, en este caso otras edificaciones, pero no nos podemos tampoco confiar porque si empiezan a edificar un poco de cera, es decir, empiezan a hacer panales, nos confirman de que van a empezar a formar la colmena ahí. A estar más tiempo, sí. Y ya relacionando esto con el tema del tiempo, ¿cómo está afectando el cambio climático, que lo estamos notando nosotros, a las abejas? ¿Notamos cambios en su manera de actuar? Sí, al final es un estímulo más, el calor le viene muy bien. Lo único que sí es verdad que como aquí en la península ibérica se trabaja con la raza ibérica, es una abeja que está muy adaptada a nuestro clima. Sí es verdad que cuando vienen las olas de calor lo notan y lo sufren, y sobre todo donde estén ubicadas, pero es una raza que lleva muy bien nuestro clima. Están al final acostumbrados a eso, a climas que a veces vienen muy adversos, con calores muy fuertes. Entonces, bueno, al final lo bueno es trabajar con las genéticas nuestras. Claro, las altas temperaturas en estos momentos que estamos viviendo, entiendo yo que les ayuda en ese caso a favorecer con la floración, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Se estimulan también las floraciones, entonces ellas lo aprovechan todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Amaya, por atendernos y por dejarnos más claro pues, lo que sucede después de que los bomberos en este caso hayan cogido ese enjambre y qué hacen con ellas. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Adiós.